Señor, te damos toda gloria. Nos unimos en el mismo espíritu de adoración para darte gracias. Estamos profundamente agradecidos porque nos has hecho mucho bien. Nos has hecho mucho bien. Todo lo que hemos recibido de ti ha sido bienes. Gracias. Gracias. Gracias, porque todo don perfecto y toda dádiva perfecta proviene de nuestro Papá. Te amamos en el nombre de Jesús. Damos ese aplauso al Señor. Disfrutamos esta mañana. Qué precioso tiempo de adoración. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Te honramos en el nombre de Jesús. Gracias. Esta mañana cuando llegué aquí fui recibido por una comitiva poderosa de adolescentes en la entrada. Nos sacamos una foto, esa va para Facebook de acá a la luna. No me atreví a ponerme el sombrero que ellos tienen porque lo único que me falta con esta cara de payaso, lo único que me faltaba era ponerme el sombrero. Pero les confieso con todo el corazón, estoy profundamente feliz de que el Señor me haya concedido el privilegio de estar otra vez este año con ustedes, compartir con esta casa que tanto amamos, que tanto honramos, que tanto respetamos, por causa de todo el bien que hemos recibido de ustedes en la vida de sus pastores. Dios nos ha consolado, edificado, sanado a mucha gente que servimos juntos al Señor, ha destrabado el destino de mucha gente que ha sufrido y que solo una palabra de sabiduría como la que Dios le ha dado a sus pastores pudo destrabar el destino por la gracia del Señor de muchas personas. Pensaba en esta mañana en el saludo, porque yo no tengo esa habilidad de saber hacer una buena presentación, así que tengo que pensar las cosas para decirlas. Y pensaba, Señor, ¿qué puedo decir antes de predicar para agradecer lo que esta casa está haciendo por las naciones de la tierra y por tantas generaciones? Y me vino a la mente esta palabra, la palabra de que Jesús crecía en gracia, sabiduría y estatura. Eso fue tan fuerte como una impresión espiritual y una imagen que se formó, porque gracia tiene que ver con lo que no se merece, pero puede sanar todos los errores de la vida. Sabiduría es la capacidad de diferenciar y resolver. Y estatura no habla de crecimiento físico, sino de crecimiento interior. Y reconozco que Dios le ha dado a esta casa mucha gracia, mucha sabiduría y estatura para crecer sin límites. Les bendecimos en el nombre del Señor por todo lo que Dios les ha dado a hacer en las naciones de la tierra. Quisiera compartirles las escrituras en Primera de Juan capítulo 2, verso 27, para darle continuidad a lo que venimos desarrollando sobre la persona de Cristo en nosotros. Primera de Juan capítulo 2, verso 27. Estos días nos hacen recordar mucho a aquel momento en que los discípulos subieron con Jesús al monte de la transfiguración. Subieron a un lugar secreto, a un lugar privado, ya que no subieron todos, sino que solo subieron 3 con Jesús. Y en el momento en que Jesús estaba orando, dice que su rostro cambió. Ellos subieron con Jesús, pero cuando estaban allí arriba conocieron al Cristo de la gloria. Y fueron transfigurados. Vivieron una experiencia de una santidad, de una pureza, de una limpieza, de una blancura inexplicable, que ningún hombre ni ningún lavador en la tierra puede producir tal blancura. Y para los morochitos esa es nuestra esperanza, se los confieso. Y cuando estaban allí arriba, Pedro dijo lo que puede decir cualquier persona que ama las Escrituras, porque apareció Moisés, apareció Elías, de repente, de pronto,
como aquel animal que apareció en el monte Moriá cuando Abraham iba a ofrecer a su hijo y su hijo le pregunta: papá, ¿dónde está el animal para el sacrificio? Y no había por ningún lado en la punta de la montaña. Pero de repente, Dios que crea de la nada trajo al animal. De repente, Dios que produce una intervención sobrenatural, aparece Elías y Moisés. Ellos pertenecían a otra generación, habían vivido en otra etapa, pero ahora estaban allí en el monte de la transfiguración. Y ustedes recordarán que Jesús habló mucho de la ley y los profetas. La ley representada en la persona de Moisés, los profetas representados en la persona de Elías. Así que toda la escritura estaba allí: Moisés, la ley; Elías, los profetas; y Jesús. Toda la escritura estaba representada allí. Y entonces Pedro dijo: hagamos 3 enramadas para honrar toda la historia de Dios en la tierra. Y apareció en acción el Padre y dijo: no, Pedro, tienes que entender que al que tienes que oír de aquí en adelante se llama Jesús. A él oíd. Y eso fue un impacto tan tremendo en la vida de Pedro. Pero no fue la única vez que aparece el Padre para definir la importancia y la trascendencia de la persona de Jesús. Dios nos ha dado por legado todas las Escrituras, para que todas las Escrituras nos dirijan a una persona, al Hijo de su amor, al amado Hijo de Dios, a Jesucristo. Toda la creación se trata de Jesús. Toda la creación, toda la historia de la humanidad se trata de la persona de Jesús. Todo el antiguo pacto es la señalización de una persona, Cristo Jesús. Por lo tanto, nuestros ojos hoy se elevan a una dimensión de revelación y de entendimiento del valor que tiene la persona de Cristo en nosotros. Y necesitamos mirar atentamente la diferencia del antiguo pacto al nuevo pacto, pero es muy importante. Es mucho más importante de lo que tal vez yo sepa explicar, y es mucho más importante de lo que usted llegue a imaginar o pensar en esta mañana. Es tan importante que solo podemos confiar que el Espíritu Santo nos enseñe a ser más exactos en el reino de Dios, que nos enseñe a ser más exactos en el camino de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, verso 27 dice así: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Esta es una de las palabras más complejas que la iglesia de las últimas décadas ha tenido que discutir, si existe o no el ministerio magisterial. Pero esto se resuelve rápido. ¿Y se resuelve en qué punto? Se resuelve en la funcionalidad del maestro del antiguo pacto y la funcionalidad del maestro en el nuevo pacto. Hay una gran diferencia entre predicar el evangelio y explicar el evangelio. Los 12 apóstoles del Cordero, los primeros que fueron llamados por Jesús, predicaban el evangelio. Pero Dios tomó la vida del apóstol Pablo para ser un hombre que no solo predique el evangelio, sino también que explique, que se tome el tiempo para detallar los asuntos serios de los misterios del reino de Dios. Y ahora, frente a este pasaje, tenemos que hacer la siguiente separación. Diga conmigo: la unción sobre mí o la unción en mí. Isaías 61 dice: y la unción o el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero ahora notamos que hay un cambio. Ya la unción no está sobre nosotros nada más, sino que ahora se agrega un valor trascendental. Ahora la unción ya no solo está sobre mí, ahora la unción está en mí. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? Jesús les prometió a los discípulos: el Espíritu que está el Espíritu que está con vosotros, ahora estará en vosotros. Hay una diferencia que opere alrededor nuestro de manera ambiental a que opere dentro nuestro de manera habitacional. Por eso
miramos este pasaje bíblico y debemos definir lo siguiente. En el antiguo pacto Dios se relacionaba desde el exterior. En el antiguo pacto Dios se relacionaba desde el exterior. Por eso usted va a ver que cuando Adán y Eva caminaban en el huerto, Dios los visitaba y no habitaba con ellos, ni habitaba en ellos. ¿Cuánto me están entendiendo? Dios los visitaba. Pero como explicamos ayer, en el nuevo pacto, Dios no nos está visitando, Dios está habitando, porque ahora ustedes y yo somos la morada de Dios, el templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Somos el tabernáculo movible de Cristo. Así como el Papa tiene su coche llamado Papamóvil, Cristo tiene su coche y es usted, es el Cristo móvil. Ahora, así como el Papa o un presidente no se sube al coche y le dice al chofer, chofer, ¿a dónde querés ir? No, el chofer no sirve para decidir dónde va su pasajero. El chofer solo sirve para escuchar órdenes y llevar al pasajero al destino que él determine. Por lo tanto, como yo soy el chofer de este Cristo móvil, yo solamente oigo las órdenes de este Cristo que está dentro y voy donde Él quiere ir. Y de eso se trata, servir a Dios en espíritu. Hay una diferencia entre el servicio del antiguo pacto y del nuevo pacto. En el antiguo pacto se hacía algo para Dios. En el nuevo pacto solo se hace lo que Él quiere. Entonces toda mi vida que sirvió al pecado, a la iniquidad, que sirvió a la injusticia, ahora sirve bajo el señorío de Cristo para manifestar su voluntad. Por eso que ustedes y yo somos templos del Espíritu Santo. Vamos donde Él quiere ir, hacemos lo que Él quiere hacer, tocamos a quien quiere tocar, ministramos lo que Él quiere ministrar, porque somos instrumentos de justicia, guiados por su mano, guiados por su voz. Eso es servir a Dios en espíritu y lo voy a explicar mejor dentro de unos minutos. Simplemente estoy estableciendo las diferencias entre el antiguo y nuevo pacto porque existe muchísimo privilegio en el nuevo pacto. ¿Cuál es uno de los grandes privilegios? Es que la unción que está en mí ahora, la unción que está en mí me enseña. Alguien diga, me enseña. Hay una unción sobre mí que es para ministrar a otros, que es lo que ministramos Isaías 61 anoche. La unción que desata yugos, que rompe cadenas, que libera personas. Esa es la unción que está sobre mí, que tiene que ver con lo que va a producir en otros y a favor de otros. Pero la unción que está en mí es una unción magisterial. Diga conmigo magisterial. Es la que me está enseñando. El maestro llamado Espíritu Santo está enseñándome muchas cosas poderosas acerca de lo que Dios está haciendo y quiere hacer conmigo y en el cuerpo de Cristo. Voy a mostrarle el siguiente gráfico. No es lo mismo aprender por una instrucción externa que aprender por una instrucción interna. Lo que pasa es que hablé mucho en lenguas esta mañana, entonces me quiere seguir. Entonces hay una instrucción externa y una instrucción interna. Me salió, aleluya. Sabía que si perseveraba lo lograba. Yo coloco aquí azúcar impalpable y coloco aquí sal molida. Lo pongo sobre la mesa. A simple vista, de manera externa, yo puedo confundirlas. No sé cuántos inteligentes hay aquí que ya le pusimos sal al mate. Levante la mano para no sentirme el único. ¿Cuántos? A ver. ¿Saben por qué? Eso se llama instrucción externa, discernimiento externo. No es ser un pancho. No. Simplemente instrucción externa. ¿Dónde está la diferencia? Cuando mojo mi dedo, coloco en la sal o en el azúcar impalpable y lo coloco en mi lengua. Eso se llama instrucción interna. Los maestros del antiguo pacto enseñaban desde afuera.
los principios de Dios. La unción que está en nosotros nos enseña desde adentro. Y esa instrucción interna es infalible. Por eso es que no hay engaño, sino que hay verdad en Él. No hay mentira, sino que hay verdad en Él. Es altamente eficaz y es improbable que falle. Por eso necesito conocer a la persona de Cristo y a la persona del Espíritu Santo que están dentro mío, que jamás me van a guiar al error, siempre me van a guiar a la verdad. ¿Cuántos dicen amén? La unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Y la pregunta es entonces, ¿por qué en la funcionalidad de los 5 ministerios está el maestro? Parecería contradictorio. No, no es contradictorio. Es que la función del maestro del antiguo pacto era enseñar desde afuera a la gente y mostrarle a la gente desde afuera el camino de Dios. La función del maestro del nuevo pacto es totalmente diferente. El maestro del nuevo pacto no llena de información a la gente, sino que el maestro del nuevo pacto activa la unción que ya está en los creyentes. Entonces el maestro del nuevo pacto no se jacta de nada. El maestro del nuevo pacto no tiene orgullo, no tiene soberbia, no tiene altivez, porque no le está enseñando a la gente nada nuevo. Solo está activando lo que la gente ya tiene dentro y tal vez no lo sabía o tal vez no tenía la seguridad que ya el Espíritu se lo había mostrado. Y aquí hay una gran diferencia de la importancia que Dios levante maestros del nuevo pacto. Porque el maestro del nuevo pacto no enseña nada nuevo, diga conmigo nada nuevo, sino que activa lo que la gente ya tiene dentro por el Espíritu, pero no lo sabe o todavía no lo descubrió. Es lo mismo que el profeta del nuevo pacto. No es lo mismo el profeta del antiguo pacto que el profeta del nuevo pacto. El profeta del antiguo pacto era una persona que dirigía los destinos de la gente. Le decía a la gente lo que debía hacer. El profeta del antiguo pacto daba direcciones específicas, precisas de lo que Dios esperaba de las personas. El profeta del nuevo pacto no es un director de vidas. El profeta del nuevo pacto viene a confirmar lo que el Espíritu Santo ya habló en el interior de las personas. Por eso que cuando un profeta se para y dice, porque así te dice el Señor, que te saca de aquí, que te lleva a otro lugar, que viene así y te dice el Señor, te tienes que casar con esta persona, te tienes que casar con... No, pará. Porque si yo sigo tu dirección y no la del Señor, es probable que cuando tenga problemas y Dios no sustente lo que Él nos formó, yo te busque, querido profeta, y vos no estés por ningún lado. Entonces, nosotros, diga conmigo, no nos movemos por profetas. Honramos a los profetas, amamos a los profetas, necesitamos a los profetas, pero nosotros tenemos un maestro que nos enseña aquí y es el mayor espíritu profético que Dios le ha dado a la tierra, es Espíritu Santo. Y cuando los profetas vienen y confirman lo que ya Dios había puesto en ti, entonces vamos con todo para adelante, porque eso quiere decir que están confirmando tu fe de lo que Dios ya te habló en tu interior. Alguien dígale que está a su lado, no te muevas por profetas. Dile, lo digo con mucho cariño y con mucho respeto, no se mueva por profeta, muévase por la dirección del Espíritu Santo, que puede ser confirmada por profetas y por autoridades establecidas de Dios sobre tu vida. Estamos en un tiempo donde hay mucho de todo y es fantástico, pero hay algunas cosas que tenemos que sacar. El pescado es fantástico, pero si no te tragas una espina. Porque en donde te tragaba una espina, hermano, bendecía a la familia del pescado. La unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira y trabaja desde adentro. Por eso la iglesia tiene que estar más consciente de lo que tiene dentro. Ponga su mano en el pecho, por favor, si puede hacerlo, y diga conmigo, tengo que estar más consciente de lo que tengo dentro. Necesito más revelación de lo que tengo dentro. Siempre estoy esperando que alguien me ore, no está mal. Siempre estoy esperando que alguien me ministre, no está mal. Pero estamos descalificando y muchas veces invalidando lo que usted ya tiene dentro. Cristo en usted es esperanza de gloria. Cristo en usted. Se levanta una generación dependiente de Cristo que descubre lo que se cantó anoche. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece.
Todo lo puedo en Cristo. Este es un asunto muy importante. Por favor, lea conmigo Gálatas capítulo 1, verso 15 al 16. Gálatas capítulo 1, verso 15 al 16. Gálatas capítulo 1, verso 15 al 16. Si pueden sacar a esa persona tan hermosa, gracias. No, porque esa persona hermosa va un poquito. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Puede leerlo con nosotros en voz alta? Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Necesito entender los tiempos que están marcados en este pasaje bíblico. Aquí hay varios tiempos que necesito descubrir. El primer tiempo es, pero cuando agradó a Dios. La pregunta es, ¿cuándo agradó a Dios hacer esta obra en Pablo? ¿Cuándo? ¿Cuándo agradó a Dios? ¿Cuándo? Antes de estar en el vientre de su madre. Alguien diga conmigo, antes. Antes. Todavía no había nacido y ya agradaba a Dios. ¿Sabía usted que todavía no habías nacido y vos ya le dabas placer a Dios? La razón por la que naciste es porque le das placer a Dios. Dios tiene placer con tu vida. Solo que a veces nos pasa lo mismo que le pasó a Jesús. Cuando Jesús nació, los únicos que celebraron a Jesús fueron los ángeles. En la tierra no había lugar ni siquiera en los hoteles. La tierra no celebró, pero no había problema. El día en que Jesús nació, los cielos cantaron, los cielos celebraron su nacimiento. Y yo quiero decirte algo. Si tal vez en el lugar que naciste y de la forma en que naciste no tuviste nadie que te celebre, hoy tenés que saber que el cielo te celebró, porque desde antes de nacer ya le causabas placer a Dios. Él te ama, te ama, te ama, te ama y te ama. Porque se agradó, dice Pablo, me apartó desde el vientre de mi madre. Por eso que la selección de que usted esté sentado aquí, que muchos de nosotros hayamos sido aceptados por Él para ser amados, no es un asunto nuestro. Es un asunto que Él ya nos separó desde el vientre de nuestra madre. Dijo a los ángeles, a este me lo separan. A este van a ser medio torcido, va a ser medio guaú en algunos momentos. No, porque yo soy hijo de Paraguay y sé lo que significa eso, ¿eh? Le va a dar al... Pero este es mío. Y uno se pregunta, ¿pero Dios puede seleccionar este tipo de personas? Sí, porque la elección, tercero, es de pura gracia. No se puede explicar por qué Dios te escogió, si por ser demasiado malo o por ser demasiado bueno. Y los que entramos en el medio, que no fuimos ni demasiado malos ni demasiado buenos, ¿será que Dios nos escogió? No hay razón por la que Dios te haya escogido. No, Dios me escogió porque yo sabía tanto. No, Dios me escogió porque yo era muy malo. No, hermano, ni porque eras bueno ni porque eras malo. Dios te escogió de pura gracia, no porque hubiera algún mérito en tu vida. Por eso es que Él lo que va a producir en tu vida no será causa de tu mérito, sino de la gracia de Dios operando en vos. Es fantástico poder entender que nuestra elección fue por gracia. Disfrutar que Él me escogió de pura gracia. Lo que podré hacer después, diga conmigo, es responder esa gracia. Y es lo que trato de explicar en el libro. ¿Cómo respondemos a tanta gracia? Practicando la justicia. Respondemos a esta gracia no siendo irreverentes, irrespetuosos,
No respondemos a esta gracia viviendo de cualquier forma, viviendo en libertinaje. Respondemos a esta gracia practicando la justicia y entendiendo por justicia no actos legalistas, entendiendo por justicia la expresión más profunda del amor a Dios y al prójimo. Justicia no es un acto, justicia es una actitud. Por eso hay gente haciendo justicia con una actitud equivocada. Ya tenemos el ejemplo de Lucas 18 del juez injusto. Él era injusto, pero hizo algo justo. Eso se llama acto de justicia. Pero lo que nosotros fuimos llamados a hacer, no a hacer acto de justicia, sino a tener una naturaleza de justicia que tiene que ver con amar. ¿Cuándo practicamos la justicia? Cuando amamos. Amar es manifestar justicia. Y cuando amamos, ese amor se expresa hacia afuera en acciones de justicia. Por eso que Dios no pesa actos de justicia. Dios pesa actitudes de justicia. ¿Cuál es la razón? Yo puedo darle al pobre, como dice 1 Corintios 13, pero Dios no honra que yo le dé al pobre, porque Él dice, si le da al pobre, pero no lo haces con amor, de nada te sirve. Porque no es el acto lo que Dios premia, es la actitud del interior. Si ayudas a alguien, si le das tu ropa, si bendecís con dinero a alguien, si haces algo por alguien, pero no es por amor y lo haces simplemente como un acto, la Escritura dice, de nada sirve, porque no es el acto de justicia lo que Dios honra, sino la actitud interior que carga esa justicia, llamada amor, compasión y misericordia. Lo primero que tengo que resolver en mi vida aquí, al estar sentado aquí, ¿por qué estoy aquí? Lo primero que debo resolver, ¿por qué estoy aquí en esta plataforma tan digna? ¿Por qué estoy aquí ministrándole a ustedes, hermanos tan santos, comprados por la sangre de Jesucristo, ganados por su sacrificio, simplemente de pura gracia? Es lo que Pablo intenta explicar en 1 Corintios capítulo 15. Es lo que él trata de explicar. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Y he trabajado más que los otros apóstoles. Pero no porque él se estuviera compitiendo con ellos, sino simplemente porque él está diciendo, pero quiero que sepan que no fui yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Saben? Ustedes y yo tenemos un serio compromiso con Dios de descubrir cuál es la medida de gracia que opera en nosotros. Porque yo no puedo ministrar menos que la medida de gracia que tengo. Tampoco puedo hacer más que la medida de gracia que tengo. A mí no me fue dada toda la gracia de Dios. A usted no le fue dada toda la gracia de Dios. A usted le fue dada una medida de gracia a la cual usted deberá corresponder, a la cual yo debo corresponder. Yo no puedo ser igual que otros. Yo necesito saber, Padre, cuál es mi medida de gracia, porque esa gracia yo tengo que corresponder. Yo he estudiado el libro acerca del liderazgo, sexualidad sana, liderazgo saludable. Lo he estudiado, o al revés. Pero, gracias, bueno, eso que yo dije, ustedes le cambiaron el nombre ahora, me complican la vida. Ay, Señor Jesús, bueno. Yo lo he estudiado, lo he leído, lo he compartido, pero a la hora de tener que predicarlo, me fue más fácil regalar el libro que querer impartirlo, porque no es la medida de gracia ni de sabiduría que Dios me dio a mí, es la que Dios le dio a ustedes. Entonces yo no puedo tomar lo que Dios le dio y empezar a reproducirlo, porque no es mi gracia. Yo sé cuál es mi gracia. Y en esa gracia soy feliz. No quiero compararme, tampoco quiero competir. Necesito disfrutar la medida de gracia que Dios le dio a ellos. Y en cada lugar donde voy encuentro necesidades que ellos por sabiduría divina han podido resolver. Entonces los presento o les paso los materiales para que puedan aprender de ellos. Lo mismo tiene que pasar entre ustedes. Son una familia, pero cada integrante de la familia tiene una medida de gracia diferente. Amo enseñar, amo predicar, pero a mi tercer hijo le gusta la batería. Y le puedo asegurar, hermano, que cosa difícil nos ha pasado con mi esposa. Porque en los mejores momentos del día tú y vos decís, Señor, y tenés que recordar, en la medida de gracia. Yo pensaba, ¿por qué no le gustó la enseñanza? Porque estaría con un libro, un cuadernito y orando, sería más silencioso.
En casa cada uno tiene una medida de gracia. A veces la medida de gracia del marido puede ser predicar, y a veces la medida de gracia de la mujer puede ser cantar, o viceversa. A veces la medida de gracia del varón puede ser liberar finanzas para que el ministerio de la mujer avance. No sé, pero no se comparen y no compitan, porque cada uno en casa tiene una medida de gracia que debe conocer y que debe corresponder. Y no gloriarnos, no gloriarnos. Hay hermanas felices porque maridos van a trabajar mucho para bendecir su ministerio. Pero no es que, él es un carnal retrógrada anti-espiritual porque le gusta trabajar. Pero pará. Fíjate si el diseño que Dios le dio no es empresarial. Porque también puede hacer eventos empresariales para ganar a otros para Cristo y redimir el mercado de los negocios para que otros conozcan a Cristo también, y a la vez invertir para que los proyectos de la iglesia y los proyectos de la familia puedan seguir avanzando, porque en el reino de Dios los necesitamos a toditos. Gracias por su amén tan entusiasmado. En el reino de Dios lo necesitamos a todos, al que planta y al que riega, a todos necesitamos, al que siembra y al que cosecha, a todos los necesitamos, al que predica y al que invierte, a todos los necesitamos, a los que adoran y a los que interceden, a todos, a los que enseñan y a los que evangelizan. Decirle al que está al lado tuyo: te necesitamos, hermano, te necesitamos, tu gracia es imprescindible para nosotros. Una vez estaba escuchando a un hombre de Dios que estaba en un momento difícil de su ministerio, un poquito enojado con los hermanos. Él decía: en esta iglesia nadie es imprescindible. Estaba re caliente el hombre, en serio. En esta iglesia nadie es imprescindible. Puedes estar, puedes irte, da igual. Y parte de eso es verdad y parte no. Entonces nos vamos a comer aparte con este precioso hombre, y con mucha gracia y misericordia y mucho cuidado le hago un pequeño comentario. Le digo: hermano, se le acaba de caer la billetera. Y él hizo... Y le digo: ¿por qué la buscas tan desesperado? Me dice: no, porque acá tengo mucha plata. Solo se busca lo que es imprescindible. Si tu billetera vale más que un hermano, definí que es imprescindible. Y me acuerdo que me miró con una cara de odio que me quiso matar. Pero en serio, al año que viene me volvió a invitar y me dijo: gracias. Lo que quiero decir con esto es que, hermano, sí o sí se necesita tu vida para la construcción del cuerpo de Cristo. Decirle que está al lado tuyo: sos importante para Dios, sos importante para mí, sos importante para esta casa, sos importante para los pastores, sos importante para los líderes. Dios te dio una medida de gracia que ninguno tiene, y te necesitamos en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Verso 16, hace todo un preámbulo, el apóstol Pablo en el verso 15, hace todo un preámbulo diciendo: pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y todo eso es para ir al punto más relevante de lo que él quiere decir, que es revelar a su Hijo en mí. ¿Por qué él se toma tiempo de explicar que él era agradable a Dios antes de nacer? ¿Por qué era importante explicar que Dios lo apartó desde el vientre de la madre? ¿Por qué era importante explicar que Dios lo había llamado por su gracia? ¿Por qué era importante? Porque lo que iba a explicar ahora tenía que ver con el envoltorio que se iba a presentar este regalo. El regalo más glorioso de la vida que Dios le hizo al hombre, el regalo más glorioso de la vida que Dios le hizo al hombre, es poner a Cristo en su interior. Hermano, no sé cuál es la revelación que usted tenga de esto, pero déjeme aportar algo que usted seguramente ya tiene. Y es decirle: ayer leímos Colosenses capítulo 1 y vimos que tronos salieron de él, principados salieron de él, lo que existe en los cielos salió de Cristo. Todo lo creado responde a Cristo. ¿Y cómo puede imaginarse usted que, siendo Cristo tan macro, más grande que todo lo que existe, más grande que todo lo conocido, más grande que todo el universo, más grande que toda la galaxia, porque todo salió de él, ahora él, que siendo más grande que todo, decide entrar dentro tuyo y dentro mío? Dígame si eso
no es inexplicable humanamente. ¿Cómo puede un Dios tan grande vivir dentro de un hombre tan pequeño? Y ese es el gran misterio del reino de Dios. El gran misterio del reino de Dios es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Esto es algo que los ángeles no pueden explicar. Cómo el Señor de toda la creación decide vivir en un hombre que arrastra una naturaleza pecaminosa. Un Dios tan santo vivir en una persona que tiene inclinaciones desordenadas. Un Dios tan santo vivir en la vida de alguien que todos sus deseos y sus pensamientos son de continuo el mal. Esto es lo inexplicable para todos los seres creados por Dios, que no pueden definir cómo Dios se hizo hombre. Cómo Dios se hizo hombre, limitándose en un cuerpo humano, limitándose en espacio, limitándose en tiempo, limitándose de muchas formas, limitándose de muchas maneras. Dios se hizo hombre. ¿Y por qué lo hizo? De pura gracia. Alguien levante la mano al cielo conmigo, por favor, y declare esta palabra: Cristo en mí. Cristo en mí, dígalo fuerte: Cristo en mí. Otra vez: Cristo en mí, esperanza de gloria. Cristo en mí, esperanza de gloria. Una de las grandes batallas que el hombre tiene es si Dios está afuera o si Dios está dentro. Tenga su mano alzada por un minuto más, recíbame esta palabra. Hermano, tiene que caer la imagen y figura de la relación del Dios del antiguo pacto. Tiene que caer, porque la relación del Dios del antiguo pacto es siempre un Dios de afuera. Es siempre un Dios de afuera. Eso tiene que caer. Dios ya no está visitándote. Ahora Dios está viviendo dentro tuyo. Y si algo se apaga de Dios, no necesitarás que Dios te visite. Necesitarás ser activado, que no es lo mismo. Ser activado no es lo mismo que ser visitado. Jesús ya no te está visitando, Él está viviendo dentro tuyo. Hermano, cuando abrís la computadora, no estás solo, Jesús está dentro tuyo. Por eso vencemos a la pornografía. No por una serie de leyes y de normas autoimpuestas en nuestra mente. No, yo sé quién tengo adentro. Yo sé quién tengo adentro. Yo sé quién tengo adentro. No murmuro, no porque no tenga la capacidad de murmurar y de quejarme de otro. No murmuro porque lastimo al que tengo dentro. Cuando usted es consciente de lo que tiene dentro, decide qué no oír y qué oír. Decide qué ver y qué no ver. Decide qué comer y qué no comer. Decide qué tomar y qué no tomar. Nunca en mi vida estuve tan sano como ahora. Nunca en mi vida. Todos mis órganos funcionan a la perfección. Todo, excepto el cerebro. Pero mi confianza es la mente de Cristo. Nunca mi cuerpo funcionó tan bien, pero tan bien como ahora. Corro, hago pesas, hago un montón de cosas impresionantes, no me canso. Nunca mi cuerpo estuvo tan bien como ahora. Y nunca me cuido tanto como ahora. Agradezco a los cocineros, a las cocineras y a las pastoras por el cuidado que han tenido de nosotros. Como lo que nunca comí en mi vida, cuidándome. ¿Sabe por qué me cuido? No para no estar enfermo. Me cuido para cuidar al Cristo que tengo dentro, para que el Cristo que tengo dentro se pueda expresar mejor. El año que viene me va a ver con 15 kilos menos, o por lo menos 5, o por lo menos 3. Pero que voy a seguir bajando. ¿Por qué? Porque quiero cuidar al Cristo que tengo dentro. 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 Hermanos, vamos a cuidar al Cristo que tenemos dentro. Vamos a cuidar al Cristo que tenemos dentro. Vamos a cuidar nuestros ojos por causa del Cristo. Vamos a cuidar nuestros oídos por causa de Cristo. Vamos a cuidar nuestra boca por causa de Cristo. Vamos a cuidar nuestra familia por causa de Cristo. Vamos a cuidar nuestras declaraciones por causa de Cristo. Vamos a cuidar todo lo que somos y tenemos por causa del que está dentro nuestro. Es fundamental que hoy nos levantemos como iglesia en la revelación del Hijo de Dios en nuestro interior. ¿Sabe cómo Dios se revelaba en el antiguo pacto? El Salmos capítulo 19, usted recordará: y los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. La creación le hablaba al alma viviente.
La creación le hablaba al primer Adán, que es alma viviente, porque el alma se nutre de todo lo que está a su alrededor. Por favor, diga conmigo, el alma, aquí prometo terminar, el alma se nutre de todo lo que está alrededor. El alma se nutre de todo lo que está alrededor, el espíritu no. El espíritu no se nutre de lo que está alrededor. El alma mira las cosas temporales, el espíritu las atemporales, las eternas. El alma se alimenta de las cosas que ve, que siente, que puede tocar. El espíritu no. El espíritu es alimentado por la persona de Cristo en la vida del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? En el poder del Espíritu Santo. Por eso que Dios se relacionaba antes del nuevo pacto con el alma. Por eso David canta en el alma y dice, alma mía, alaba a Jehová. Pero viene Jesús y dijo, señores, basta del alma, porque de aquí en adelante los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. Y entonces hace un cambio del alma al espíritu. Porque el alma canta según circunstancias. ¿Cuántos pueden decir amén? El alma canta según circunstancias. Entonces estoy bien, me van las cosas bien, Señor, gracias, gloria a tu nombre, te alabo. Pero las cosas van mal. Solo se puede adorar en espíritu cuando alguien está pasando crisis en su alrededor. Porque el espíritu no se nutre de circunstancias, el espíritu se alimenta de Cristo. Cristo es la provisión de tu espíritu, Cristo está alimentando tu espíritu. Por eso es que su palabra es espíritu y vida. El predicador motivacional alimenta el alma con cosas externas, pero el predicador del espíritu es inspiracional. Alguien grite conmigo, inspiracional. Por eso que la escritura no es motivada por Dios, sino inspirada por Dios. Porque cuando Dios inspira, nutre tu espíritu, nutre tu espíritu. Estás viviendo un caos, pero escuchás la palabra del espíritu y la palabra del espíritu te levanta otra vez. Y vos decís, pero no cambió nada. ¿Por qué yo cambié? Simplemente porque hiciste un cambio del alma al espíritu. En el alma miro todo lo que me rodea, justifico y argumento mi estado. Estoy mal por esto. Pero la iglesia que está migrando del alma al espíritu no le importan las circunstancias. Y no es que sea insensible por Dios. Es que ellos han aprendido a vivir en el poder del Espíritu. Han aprendido a cantar a medianoche como Pablo y Sila en la cárcel de Filipo. Han aprendido a adorar a Dios en espíritu, que no tiene nada que ver con las circunstancias. Han aprendido a ser fieles a Dios porque han vivido, están viviendo y van a vivir en el Espíritu. Por eso el requerimiento en el nuevo pacto es: anden en el Espíritu. Vivan en el Espíritu. Oren en el Espíritu. Adoren en el Espíritu. Permanentemente el requerimiento es: ya no andamos según los deseos del alma, según los deseos de la carne, sino que ahora vivimos en el poder del Espíritu de Dios. Dios te ha dado la gracia de depositarse y vaciarse, pero no en tu alma, sino en tu espíritu. Y entonces, apóstol, ¿cuál es la función del alma? ¿Cuál es la función del alma? Descubrí que las mismas tres cosas que tiene el alma, voluntad, emociones y pensamientos, son las mismas tres cosas que tiene el espíritu. ¿Se dio cuenta que la Escritura dice que nosotros tenemos la mente de Cristo? ¿Se dio cuenta que la Escritura dice que nosotros tenemos que tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? ¿Se dio cuenta que nosotros ya no vivimos por nuestra voluntad, sino por la voluntad del Espíritu? No satisfagáis los deseos de la carne, sino los deseos del Espíritu, y estos se oponen entre sí. ¿Qué descubrí? Usted ya lo sabía seguramente, que las mismas tres áreas que tiene el alma son las mismas tres áreas que tiene el Espíritu. Y la función del alma es estar sumisa al Espíritu. Es mi mente gobernada por la mente de Cristo. Son mis emociones gobernados por las emociones de Cristo. Son mis deseos gobernados por los deseos de Cristo. Y a esto se refería Pablo cuando dijo: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. ¿Cuál es la función de mi alma? Ser la expresión de la mente de Cristo, ser la expresión de las emociones de Cristo, ser la expresión de los deseos de Cristo. Pero resulta que mi alma no quiere eso. Mi alma quiere vivir conforme a lo que ella piensa, a lo que ella siente y a lo que ella desea.
Y entonces hay una lucha entre el alma y el espíritu. Y cuando el alma se establece y dice, no, acá en mi vida yo pienso lo que quiero, yo siento lo que quiero y yo hago lo que quiero. Y cuando eso pasa, somos perfectamente religiosos. Porque lo único que vence a la religiosidad es el gobierno y el señorío de Cristo sobre mí. Sería tan terrible estar hoy aquí sentado, parado, predicando, cantando, estando aquí, viviendo a mi manera, pero en la iglesia. Porque si vivo a mi manera, pero en la iglesia, simplemente soy un religioso más, porque mi vida no expresa a Cristo. Mi vida no manifiesta el olor fragante que es la persona de Cristo. Pero cuando toda mi vida, mis pensamientos, mis deseos y mis emociones se rinden a su voluntad, entonces nos amalgamamos con Él. Y ya nadie sabe si es Gustavo o es Cristo, si es María o es Cristo, si es José o es Cristo, si es Marta o es Cristo, si es Pedro o es Cristo. Esto fue lo que le pasó a Pedro. Pedro, tú estabas con Jesús. No, yo no estaba con Jesús. Sí, vos eras uno de ellos. No, yo no soy de Él. Yo no pertenezco a Cristo. Y le dijo, pero tú hablas igual que Él. Porque cuando estás unido a Cristo, Cristo no se esconde de ti. Y Cristo no se esconde para darse a conocer a otros. Cuando eres uno con Cristo, la gente comienza a decirte, pero vos sos tan especial. Y yo tendré que reconocer, no soy yo, porque si me conocieras a mí, dirías, sos tan anormal. Cuando la gente te dice, vos sos diferente, vos sos distinto, no tengas miedo de decirle, lo que estás viendo se llama Cristo en mí. ¿Cómo la gente conocerá a Cristo si en el nuevo pacto Dios determinó que Dios solo sería conocido a través de su iglesia? Hoy ya los cielos no cuentan su gloria. Hoy ya los cielos no anuncian las obras de sus manos. ¿Saben por qué? Porque hoy Cristo en mí es el testimonio de la gloria de Dios. Porque hoy Cristo en mí es el mejor anuncio para Chaco, para Argentina y las naciones de la tierra, que Cristo vive y que la gran gracia de Dios y que el gran misterio eterno es que siendo tan grande se haya hecho una persona. Hoy el Cristo de la gloria está dentro de nosotros. Y lo que no pudiste vencer con vos, lo vas a vencer en Cristo. Y lo que no pudiste derrotarlo vos, lo va a derrotar Cristo. No podemos seguir autoimponiéndonos cambios que nos llevan a la frustración. No podemos seguir autoprohibiéndonos cambios que nos llevan a la frustración. Lo que vamos a vencer no será por autoimposición. Levante las manos al cielo. Lo que vamos a vencer será por la naturaleza de Cristo en nosotros, por la vida de Cristo en nosotros. No será por una autoexigencia, será por la manifestación de la vida de Cristo. Déjeme decirle algo. Las cosas que usted no pudo vencer, deje que Cristo crezca. Las cosas que usted no pudo cambiar, deje que Cristo crezca. Las promesas que usted le haga a Dios no le sirven. Dios sabe que usted no puede. Dios no está esperando que usted cambie. Dios no está esperando, porque hermano, fue demasiado el precio que Dios pagó. Si supiera que alguien podría cambiarse a sí mismo. Fue demasiado el precio que el cielo pagó para que el hombre sea transformado. Si Dios supiera que hay algo en el hombre que podría cambiarlo por sí mismo, entonces sería la única alternativa para que el Padre no envíe a su Hijo. ¿Pero por qué envió a su Hijo? Porque sabe que ningún hombre en la tierra, ni uno, no hay un justo ni aún uno. Usted no puede cambiarse, pero usted puede permitir que Cristo crezca en usted. Porque si Él crece, lo que usted no pudo dejar, usted lo va a dejar, no por autoimposición, sino por la naturaleza de la vida de Cristo. ¿Sabe cuánta gente frustrada
viven prometiendo cosas que no pueden cumplir, prometiendo cambios que no pueden lograr, prometiendo corregir acciones que no pueden corregir y no son malos. Pero ¿cómo puede quitar el tigre sus manchas? ¿Cómo puede cambiar el etíope, el africano, su color de piel? Es imposible que el hombre se cambie a sí mismo. Por eso, para aquellos que queremos vivir para Dios, para aquellos que queremos agradar a Dios, hay una sola esperanza de poder agradarle, y es que Cristo crezca en mí. Es que Cristo crezca en mí. Señor, te entrego mi mente para que sea tu mente. Señor, te entrego mis emociones para que sean tus emociones. Señor, te entrego mis deseos para que sean tus deseos. Quiero vivir para ti. Si este es tu deseo, ponte de pie, por favor, y vamos a clamar juntos. Pastor, ¿puedo tener 10 minutos? 10 minutos para llamar a las personas. Yo sé que puede parecer incómodo, pero como explicaba Marcos ayer, no es una cuestión de que aquí haya más poder. No, simplemente es una actitud pública de una gran necesidad, de quiero, anhelo, necesito que Cristo crezca en mí. No puedo ser mejor. No tengo una experiencia familiar ascendente que sea un modelo de esposo. Mis abuelos no lo fueron, mis padres no lo fueron. No tengo un modelo ascendente de una familia estructuralmente saludable. Pero lo que no heredé por los hombres, lo heredé por la persona de Cristo. Así que mi pasado no es mi excusa para ser lo que Dios espera que sea. Mi pasado no es mi excusa. Hoy puedo levantar mis ojos al cielo y decir: Señor, en ti estoy completo. Puedo ser el esposo que tú quieres que sea para mi esposa. Puedo ser el padre que tú necesitas para mis hijos. Simplemente porque tú en mí lo llenas todo y lo completas todo. Lo que nunca pudiste ser, lo que nunca pudiste lograr, no sigas luchando con tu fuerza, porque te vas a frustrar. Deja que Cristo crezca, deja que Él crezca, deja que Él crezca. Si este es tu deseo, te invito a que dejes tu lugar y vengamos aquí adelante. Y entre canciones y oraciones, orar. Y entre canciones y oraciones, clamar: Cristo crece en mí, Cristo crece en mí, Cristo, 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 Cristo. ¡Oh! Más
Señor, concédenos la más grande bendición que un hombre o una mujer puedan tener en esta tierra, y es que sea revelado Cristo en su interior. Oramos que sea revelado Cristo. Cuando no alcanzan las prédicas ni las enseñanzas, cuando no alcanzan los consejos, la oración funciona. Esta mañana me uno a los pastores, al equipo pastoral, a los líderes, a los colaboradores, a las familias aquí representadas, para rogarte que venga sobre el cuerpo de Cristo una mayor revelación de Cristo en su interior, de Cristo en su interior, porque entonces nadie manipulará nuestro destino, nadie torcerá nuestro camino, nadie nos confundirá, nadie nos desviará, jamás seremos apóstatas. Venga una mayor revelación del Cristo de gloria en nuestro interior. Enséñanos a clamar en el Espíritu, a orar como conviene, a interceder eficazmente, porque la oración eficaz del justo puede mucho. En el nombre de Jesús. Quisiera pedirles si por favor pueden colocar en la pantalla Colosenses capítulo 4 verso 12, y quisiera cerrar este tiempo con esta oración que un hombre llamado Epafras hace por la iglesia de Colosas, y hacer esta oración por nuestro hermano, hacer esta oración por nuestra familia espiritual, hacer esta oración por nuestros pastores, por nuestros líderes, por nuestros colaboradores, hacer esta oración por cada familia de la congregación y por todas las congregaciones que se van a extender y van a nacer de aquí. Colosenses capítulo 4 verso 12. Lea en voz alta conmigo si puede hacerlo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. 3 cosas: para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Esta es una oración en el Espíritu. Que mi hermano esté firme, que mi familia esté firme, que los pastores estén firmes, que los líderes estén firmes, que los colaboradores estén firmes. Segundo, orando que sean perfectos, no en sus fuerzas, sino en Cristo que está creciendo en ellos. Señor, que Cristo crezca en mi familia, en mis hermanos, en la congregación. Y tercero, que mis hermanos solo estén completos